¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. La noche de anoche, valga la redundancia, fue muy buena, ¿verdad? Sí, Sí. muy bueno. ¿Están listos para ahora? Sí. Solo Ok. debemos decir algo. Anoche pusieron este sillón, este sofá, y a este tipo de sofá le dicen love seat. Entonces yo estoy tan acá como sea posible. No vaya a ser. Ok. ¿Estamos listos? Listos. Tenemos un par de preguntas ya en papelitos y tenemos otras que en el WhatsApp. Pero quizás empezamos con la de papelito, que estaba por aquí, que se me hizo. Aquí está. Esta es una muy buena pregunta sobre el libro de Job. El libro de Job en el capítulo 4, en el versículo 14, dice: el espíritu que pasó frente a Elifaz se puede entender como que fuera una parálisis de sueño o qué era. Esa es la pregunta que sale de este papelito. Job capítulo 4 Versículo 14. es el pasaje que dice que es un fantasma. Así No, dice. dice Job capítulo 4. que dice espíritu en versículo 15 realmente. 14, 15. Sí, versículo 16 es el fantasma. Sí. Dice, el pasaje dice, bueno, es Elifaz el que está hablando. Hay que recordar lo que pasa en el libro de Job, algo buenísimo de hacer. Job tiene una crisis, como todos sabemos, es lo que todo el mundo recuerda. Casi todo el mundo recuerda Job capítulo 1 y Job capítulo 2, que es la crisis que tiene porque Dios pone a Job delante de Satanás para que Satanás le pruebe. Y entonces vienen dos paquetes de pruebas de parte, o dos paquetes de tentaciones de parte de Satanás, y como Job sale airoso de los dos paquetes de tentaciones. Airoso en el sentido espiritual, pero totalmente destrozado por la circunstancia por las cuales ha pasado. En Job capítulo 3 aparecen los amigos de Job, que son tres amigos que supuestamente llegan a darle consuelo, pero si tú lees entre Job capítulo 3 y Job capítulo 36, 35, 36, es un debate entre ellos cuatro y al final se suma un joven más, que básicamente es una crítica contra Job, es una crítica grande. La parte final de Job es cuando él finalmente se somete a lo que Dios está haciendo en la vida de él y Dios le restaura. Nunca sabemos por qué le pasó todo esto. De vez en cuando alguien dice que el libro de Job nos enseña por qué a las personas buenas les pasan cosas malas, pero no hay nada en el libro de Job que lo indique. El libro de Job indica que a las personas buenas sí le pasan cosas malas, pero no dice por qué. No dice por qué. Entonces, en toda esa discusión, en el capítulo 4, en esta circunstancia en la cual uno de los tres amigos está argumentando contra Job, él le hace ver la realidad del mundo espiritual. Algo más, lo que dicen los amigos de Job, todo es bueno. Todo es bueno. Puedes examinar la vida de los amigos de Job y todo lo que dicen es verdad, pero es verdad mal aplicada. Es verdad. Tú vas a encontrar que algunos de los pasajes más preciosos sobre la vida están descritos por los amigos de Job, pero se lo están diciendo desde la perspectiva errónea, errada, porque lo que quieren es atacarle con la verdad, que es algo que deberíamos aprender. No debemos atacar a nadie con la verdad. Habiendo dicho todo esto, él hace un señalamiento de la vida espiritual. Versículo 12, dice Elifaz, dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Este no es Job hablando, este es Elifaz hablando. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Algunos dicen, hey, o sea que hay fantasmas. Es lo que está diciendo aquí. Yo vi una realidad en el mundo espiritual que no pertenecía a lo nuestro, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: será el hombre más justo que Dios, será el varón más limpio que el que lo hizo. Lo que está describiendo es una realidad espiritual de la cual nosotros tenemos que decir es la verdad. Quiere decir que hay fantasmas y que mi abuelita anda por ahí
rondando? Y la respuesta es no, 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 no. Muy probablemente lo que está señalando este amigo de Job es la presencia de un espíritu que, si no es un ángel, es un demonio. Es un demonio. La pregunta era, Sí. ¿qué es? ¿Qué era? ¿Qué era esta manifestación que él vio? Entonces vemos que es algo de una realidad espiritual lo que está Sí, viendo. sí. Ok. Y hay una realidad espiritual paralela que solo tiene dos tipos de seres. Los que están alineados con Dios, y voy a llamarle así porque hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y los que no están alineados con Dios, que son espíritus que han caído, cayeron, se rebelaron contra Dios y están, en la Biblia están descritos como demonios. No sé si tú añadirías Yo algo. solo agregaría que no puede ser el espíritu de una persona, porque dice en Eclesiastés que todos los espíritus vuelven a Dios. No puede ser, es imposible que sea una persona. Dos, los espíritus cuando son ángeles, que son espíritus y aparecen la gente, aparecen como hombres. Entonces yo creo que es un demonio. Yo creo que es un demonio que le espantó. Ahí digo, lo creo, en base a toda la otra información. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Julio, solo que yo estoy seguro de la Biblia que no es el espíritu de una persona. Quiero agregar que creo que probablemente es un demonio. Okay. Una cosa más también sobre esto, que algunas veces pensamos que un espíritu que no es de Dios, ahora sería un demonio, todo lo que va a decir es falso, y eso no es cierto. Un espíritu que no es de Dios dice la verdad para engañar. O sea, usa la verdad para engañar. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el libro de Hechos, creo que es Hechos 16, Pablo está ante una chica que está poseída por un espíritu, y lo que esta chica dice es, estos son varones, son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la verdad. Eso es cierto, lo que ella decía es cierto, pero lo hace con el propósito de engañar, de entorpecer y engañar. Y aquí tenemos la misma situación. Gracias. Quizás algo que no dijimos al principio es que vamos a tratar de responder en 2 minutos, ¿verdad? Okay. 2 minutos largos. 2 minutos largos. Ayer fue difícil, yo sé. Así que Como tengan... no habían dicho nada. Sí, entonces, perdón, por eso. sí. Se me olvidó a mí. Pero sí, no importa que se pasen ¿Por los qué 2 minutos. preguntaste a Julio entonces? Ok, tengo una aquí que tiene que ver con un pasaje de la Biblia también, y dice en Génesis 9, 22, dice que Cam vio la desnudez de su padre, Noé. ¿Qué quiere decir esto? Y la segunda pregunta de esto es si esto dio lugar a las relaciones homosexuales. Sí, vamos a Génesis 9. Voy a decir algo que van a tener que investigar después porque solo tengo 2 minutos. Relaciones sexuales son descubrir la desnudez, no son ver. Número 1, si tú vas a Levítico, no descubres la desnudez de tu tía. ¿Te acuerdas de todas estas listas de pecados prohibidos? No descubres. Es Levítico 18. Ok, gracias. Levítico 18, entonces. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a Génesis capítulo 9, versículo 18. No, vamos a comenzar con 20, porque tenemos 2 minutos. Después comencé Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces no dice que Cam lo descubrió, estamos de acuerdo, estaba descubierto ya. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás. ¿Por qué andaban hacia atrás? ¿Para descubrir la desnudez? No, para no ver la desnudez. Y dice después, teniendo vueltos sus rostros y ya así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de los siervos será a sus hermanos. Para maldecir a Cam, él castigó a su hijo, que es la peor cosa que podía hacer. Canaán es uno de sus hijos. Entonces yo no voy a seguir leyendo porque la pregunta es sobre lo que hizo él exactamente, porque podemos hablar de mucho aquí. Yo creo que él vio y no respetó de su papá.
fue una señal de irrespeto de su papá y reveló lo que estaba en su corazón. Obviamente hay más involucrado aquí que solamente ver una persona desnuda. Sabía que estaba emborrachado y él entró ahí para ver, y ese es un pecado. Y yo sé que muchos dicen que cometió un acto homosexual, pero no lo dice. Entiendo que habla de descuidar la desnudez en otro pasaje que habla de relaciones sexuales. Y en cualquier caso, si fuera a descubrir la desnudez, y vas a Levítico 18, vas a encontrar que descubrir la desnudez de tu padre, yo sé que esto va a sonar bien grosero, pero descubrir la desnudez de tu padre no es tener relaciones homosexuales con tu padre, es tener relaciones sexuales con tu madre. Eso es como se define en Levítico 18. Entonces, si ambos pasajes estuvieran conectados, de todas maneras no puede ser homosexualidad. Entonces en la Biblia sí hay diferencia entre ver la desnudez y descubrir la desnudez. Sí. Okay. Y también no debemos ver la desnudez de nadie. No debe ver pornografía. Ujú. O sea, Qué bueno. Sí. pero es lo que está, es lo que tenemos que ver lo que dice. Y eso es. Ajá. Ok, tengo una aquí. 2 minutos. Ajá. Buenísimo. Tengo una aquí que quizás tiene algo que ver con la realidad espiritual de la pregunta anterior, pero dice esta: ¿cómo tomar o reaccionar cuando alguien a través de un sueño me dice que ore porque algo malo me pasará? ¿Dios puede hablarme por medio de otra persona a través de un sueño? Ok, quizás vamos a Pedro, ¿verdad? Hay muchos pasajes que podríamos definir, pero vamos a Primera de Pedro. No. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Voy a contestar lo más plano por los 2 minutos también, para ser como Steve, exactamente. La respuesta es no. No. Si alguien te llega a decir que ha tenido un sueño acerca de ti, ¿y cómo es que lo dice la pregunta? Y dice que algo malo va a salir, va a pasarle. Ajá. ¿Debes tener miedo? La respuesta es no, no. Dios no habla por sueños hoy. No. Dios no da revelación nueva hoy. No. Si alguien te dice, yo he soñado algo que la Biblia dice que tú estás metido en un problema y entonces te va a salir mal, ve a la Biblia. No oigas a la persona que tiene el sueño. Porque Dios el día de hoy ha cerrado su forma de revelación hablando únicamente por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que te habla a ti al corazón cuando está aplicando la palabra de Dios para ti específicamente. ¿Quién dice esto? Hay muchos pasajes que lo enseñan, pero quizás uno de los mejores está en 2 de Pedro capítulo 1. Dice en el versículo 16, y quien está hablando aquí es Pedro, que él escuchó la voz audible de Dios. Él tuvo una experiencia aún superior a un sueño, porque todavía un sueño regularmente, y ahora voy a asumir algo que no está en la pregunta, pero regularmente un sueño trae un paquete de interpretaciones. En el caso de Pedro oyó la voz de Dios directamente, dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, él dice, yo escuché la voz audible. Pedro escuchó la voz audible de Dios en al menos 2 ocasiones. En el momento en el que el Señor Jesucristo fue bautizado y también cuando Él se transfiguró en el monte. Entonces dice Pedro, yo oí la voz de Dios. Y dice, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, yo tuve esta experiencia. Sin embargo, Pedro dice, tenemos también, ¿qué dice? La palabra profética, ¿qué dice? Más segura. O sea, tenemos una palabra que es más segura y ahí el adverbio más está describiendo la experiencia que él tuvo. Más seguro que una experiencia audible donde yo escucho a Dios es yo tengo la palabra profética. Alguien podría decir, pero la palabra profética es la que me dieron en una iglesia cuando fui y alguien me habló por medio de una profecía. Pero Pedro mismo se encarga para decir no es así.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de qué dice? De la Escritura, es la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra aplicada por el Espíritu Santo la única forma en la cual Dios nos habla el día de hoy. Si alguien te dice que ha tenido un sueño sobre ti, probablemente tiene muy buenas intenciones, dale las gracias, ¿verdad? Porque está haciendo lo mejor que puede, probablemente desde tu perspectiva, pero tú acógete a lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que tienes que tener mucho cuidado con sueños. En el Antiguo Testamento, sí, Dios hablaba a José por medio de sueños, Números 12 por medio de sueños. Pero el problema es que muchas personas inventaban sueños para manipular a la gente. Dice en Jeremías 23, versículo 25. Jeremías 23, 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensen como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y a quien fuera mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué es el trigo? La palabra. ¿Qué es la paja? El sueño. Entonces, el problema es que en el Antiguo Testamento, cuando estaban soñando, venían falsos profetas para manipular. Por eso Dios tuvo que escribir la Biblia y decir, ya hasta aquí, porque estaba manipulando con los sueños. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Julio, que ahí es más seguro. Y la Biblia dice claramente, 1 Corintios 14, 3, profetizar es predicar la palabra. Es predicar la palabra. La palabra es superior a sueños, hay que tener cuidado. O sea, hay que decirle déjate de sueños, y como el sueño es paja, hay que decirle déjate de sueños. Yo me pregunto si el dicho viene en este pasaje, porque es lo que dice, están dando sueños. Buenísimo, gracias. Primera de Pedro 1, 17, ¿verdad? El pasaje de 16 al Segunda 21. de Pedro 1, Segunda de del Pedro, 16 perdón, al 21. 16 al 21, un pasaje para recordar siempre. Ok, tengo aquí una pregunta que es una pregunta doble, pero tiene que ver con lo mismo. Dice, ¿tendré conciencia en el cielo de mis seres amados, pero de mis seres amados que están en el infierno? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si tendrá conciencia de sus seres amados que están en el cielo. Ok, esa es una pregunta y yo voy a agregar algo que probablemente la persona está pensando. Muchas personas dicen, si no hay lágrimas en el cielo, solo hay gozo, voy a recordar a mis parientes que están en el infierno. Eso es, quizás es lo que están razonando, tener conciencia. Sí. Porque algunos piensan, ok, el cielo es un paraíso de gozo, me voy a olvidar de cada experiencia mala y no voy a recordar nada de mis parientes que no están conmigo. Tenemos que recordar algo interesante sobre el cielo. Las personas en el cielo están en la presencia de Dios y no tienen nuestra perspectiva. ¿Qué dicen todos los seres que están en la presencia de Dios? Bueno, no todos, pero en Isaías 6 y también en Apocalipsis 4, ¿qué dicen 3 veces repetidamente? Santo, santo, santo. Y si tú lees el libro de Apocalipsis, vas a encontrar la gente diciendo, qué bueno tus juicios, Dios. Qué bueno que vas a vengarte. Qué bueno, amén. Hay que darles duro. Es lo que está diciendo. Y eso es chocante porque uno dice, ¿cómo es que una persona que cree en el amor está diciendo hay que juzgar el pecado? Perspectiva. Jesús vino la primera vez para no condenarnos, para salvarnos, para traer el amor. Cuando venga la segunda vez, viene como el juez. Entonces, cuando tú estés en el cielo, tú vas a estar tan asombrado por la santidad y perfección de Dios, que la única conclusión es que Dios tiene que tratar con el pecado. Entonces, yo creo que sí, probablemente vamos a recordar a nuestros seres queridos que están allá, pero con la perspectiva de Dios. Y un pasaje que lo demuestra, ese es un pasaje raro que voy a demostrar, es Isaías 66. 24.
Ah, ¿es lo que ibas a leer? Sí, es lo ¿Por que qué iba a no lo leer. lees entonces? Está hablando de lo que va a pasar en la eternidad. Y dice que, si tú recuerdas, es que en la eternidad la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, es la clave de mucho de lo que va a pasar. Ahí va a estar literalmente sentado el Señor Jesucristo. Y dice que al subir a esta ciudad, dice en el versículo 22 de Jeremías, de Isaías 66, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Este pasaje está asociado con Apocalipsis 22. Si tú estudias Apocalipsis 22, es lo que explica qué va a pasar en Apocalipsis 22. Pero dice el versículo 24, y saldrán de la ciudad después de adorar, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es un pasaje increíble. Y eso es lo que citó Jesús en Marcos 9 para describir el infierno. Están viendo a esas personas. Entonces lo que está diciendo es que al salir del cielo, al salir de la ciudad, vamos a poder ver el infierno. Y uno dice, pero qué tremendo, porque si ahí está alguien que yo amo, ahí está la parte de perspectiva que estaba diciendo Steve. Quizás otra forma de decirlo es así. Vamos a estar tan abrumados por el amor de Dios y por cómo amamos a Dios, que satura y sobrepasa las emociones humanas. Ahora todo es emociones humanas. Ok. Buenísimo, gracias. Tengo literalmente una metralleta de un solo tema de preguntas. Ok, dale. Así que en honor a Steve, Dispárale que ahí. es fan de los cohetes salvadoreños, lo voy a hacer. Empieza una tira de preguntas sobre la salvación. Y la primera de ellas dice, mi amigo era cristiano, estudiante de teología, y se enojó con Dios y ahora es ateo y blasfema de Dios. ¿Sigue siendo salvo? La que sigue dice que a veces dudo de mi salvación, si se puede perder, que también ha aparecido en otros papelitos. Dice, ¿tengo que hacer a diario la oración del pecador? ¿O cómo funciona esto? Y otra que se repite mucho sobre la salvación es la parte del suicidio. Si el suicidio puede romper la relación de la salvación que Dios nos da. Ok. Esta Yo voy lista a de... comenzar y Julio es el experto de suicidio. Entonces, Ok. no, es que hemos tenido la pregunta antes y él lo contestó. Quizá la primera pregunta, yo voy a refrasear la forma correcta. Si tú tienes un amigo que estudia teología y hasta predicaba y ya es ateo, la pregunta es si eres salvo en primer lugar. No. Algo que tenemos que recordar, que la salvación no es hacer una oración, no es predicar. Bueno, dice en Marcos 7 que dice Jesús que van a venir a él muchas personas que van a decir, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, y van a decir, apártense de mí. Entonces, muchos de nosotros nos equivocamos cuando pensamos, mi vecino es salvo porque hizo una oración. La Biblia nunca dice esto. La evidencia de ser salvo es permanecer, es llevar fruto. Entonces la pregunta es si esta persona era salvo. Ahora, si nunca regrese, entonces no eres, porque podría ser que después regrese, ¿verdad? Pero yo quiero leer un pasaje en 1 Juan 2:19. 1 Juan 2:19. Porque yo estoy convencido que muchos de nosotros que hemos creído que alguien puede perder la salvación, hemos llegado a la conclusión por observar a otras personas. No necesariamente por lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que no se puede perder la salvación. Entonces, pero mi vecino era pastor y ahora es un borracho y está maldiciendo a Dios. O sea, hay muchos ejemplos que escucho de esto. 1 Juan 2:19 lo dice claramente. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, es permanecer. Entonces, la segunda pregunta fue... La segunda pregunta era sobre... Aquí lo tengo. La pérdida de la salvación. La pérdida de la específicamente. salvación. Ok,
Era sobre que a veces sentía que no era salvo, que si era necesario hacer la oración de salvación todos los días. Esa era la pregunta. Primera de Juan, quedémonos allá, 1 Juan 5:11. Dice 1 Juan 5:11, ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y nota lo que dice Juan aquí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué sé que tengo vida eterna? Porque lo siento. Si depende de esto, adiós. O sea, hay días que no me siento bien. Pero yo estoy seguro que soy salvo porque la Biblia dice que si creo en Jesucristo soy salvo. Y a veces cuando no me siento bien es cuando tengo que ir a la palabra de Dios y por fe. Ahí es cuando crece la fe. Cuando tú no te sientes bien y dices, yo soy salvo porque dice la Biblia, es cuando tu fe comienza a creer en ese momento. Entonces, yo sé que es una crisis para muchos nuevos creyentes de hacer la oración una vez tras otra vez porque no lo sienten. Hay un momento donde uno tiene que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y Julio para suicidio. O si querés agregar. Yo después de 30 años me he vuelto experto en suicidio, después de 30 años de trabajar con Steve. Suicidio es tremendo y tiene que ver con esto que está diciendo Steve. Y quizás para ti que hiciste la pregunta sobre no sentirte salvo, lo que lo hace a uno no sentirse salvo es que uno peca. Uno peca. Y cuando uno peca, uno siente el peso del pecado y viene el proceso de razonamiento. ¿Cómo es posible que yo sea creyente y sigo pecando? Pero para ti que hiciste la pregunta, yo te tengo una noticia aquí. Todos acá pecamos. Todos. Nosotros tres pecamos igual que todos los demás. Marco probablemente peca más que todos los demás. Por eso estoy más alto ahorita. Todos pecamos. Y si se tratara de que nosotros guardamos la salvación por nuestra integridad y nuestra santidad, todos aquí habríamos perdido la salvación. Ni uno. Si haces una cuenta de cuántos pecados has cometido desde el momento en que llegaste a Jesús, ¿y cuántos de estos pecados son graves? Pues, tremendo. Quizás el pecado más grave podría ser el pecado del suicidio, o uno de los más graves, porque es atentar contra tu propia vida. Ahora voy a tratar de contestar la otra pregunta, porque de alguna forma están conectadas. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es homicidio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es homicidio. Si tú matas, y una pregunta similar surgió anoche, si tú matas a tu mamá es un matricidio. Y si matas a un hombre es un homicidio, ¿verdad? Si matas a una mujer, ahora usan el término feminicidio. Y si te matas tú solo, es suicidio, pero es un homicidio y es un pecado. Es un pecado que no debe practicarse. La Biblia dice varias cosas sobre el acto de matarse a uno mismo o de querer morir uno mismo. Número uno dice que hay muchos buenos creyentes que quisieron morirse. Eso es lo número uno, que tenemos que recordar siempre. Tú puedes recordarte de Job, tú puedes recordarte de Jeremías, puedes recordarte de Elías, que dijeron en algún momento, y yo te pudiera hacer una lista de 5 o 6 buenos, Jonás, que querían morirse. Entonces, el deseo de morirse pudiera estar presente en cualquiera, y a veces tú no sabes cómo es. Sin embargo, si alguien ejecuta el proceso para morirse, está cometiendo un pecado, está cometiendo un homicidio en él mismo. ¿Pierde por eso la salvación? Y la respuesta es no, porque no hay un pecado que te haga perder la salvación. ¿Por qué? Ven a 1 Pedro capítulo 1, para mí es la forma más simple de explicarlo. Dice en el versículo 3 de 1 Pedro 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice que nos hizo renacer para darnos algo, para una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada que no se contamina e inmarcesible que no se marchita.
reservada en los cielos para vosotros. Fíjate lo que está diciendo. Dios nos hizo renacer para darnos una herencia que está reservada en los cielos. ¿Y quién guarda esta herencia? Versículo 5. Que sois guardados, ¿por qué dice? No dice por las buenas obras, ni por la santidad, ni por la integridad, ni por una conducta impecable. Porque si nuestras buenas obras o nuestra conducta impecable guardara esa herencia, todos la perderíamos. Entonces dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el día postrero. O sea, la salvación la guarda el poder de Dios. Él nos regaló la salvación y junto con la salvación, por medio de la fe, como este pasaje, nos dio su protección de esa salvación para que nosotros no la perdiéramos, porque si no, todos nosotros la habríamos perdido. Ahora, una última cosa sobre esto. ¿Puede un creyente suicidarse? Y la respuesta es, yo creo que sí, podría llegar a ese extremo. Si su fe duda al extremo de no confiar en Dios y las circunstancias que están presentes en la vida. Pero en la Biblia no hay muchos suicidios, fíjate, hay unos 5 o 6 suicidios nada más, y ninguno de ellos fue hecho por un creyente. 5 de estos suicidios, hasta donde yo puedo recordar, fueron parte de personas que decían creer en Dios, pero su vida no lo comprobaba, como lo que estaba diciendo Steve hace un ratito. El más famoso es Judas. Judas era uno de los 12, pero se suicidó. Tú tienes a Saúl, que era rey de Israel, pero se suicidó. En unos meses vamos a estudiar a Jerobaal en el libro de Jueces. Uno de los jueces, pero se suicidó. Tremendo. Tú tienes a Zimri, y creo que el otro es uno de los reyes de Judá. Se suicidaron. Y todos supuestamente tenían una relación con Dios, pero no hay forma de comprobarlo. Lo que yo pienso es que un creyente pudiera llegar a ese extremo, pero es difícil. Y si tú alguna vez consideras esto, busca ayuda. Busca ayuda y alguien puede abrirte la Biblia y no te va a sacar del problema, pero te va a dar la fe para seguir adelante en el problema. Esa es la clave cuando uno está considerando que quiere quitarse la vida. Y cuando alguien llega a este extremo, dice la Biblia que cuando nos convertimos somos una nueva criatura. No tienes el poder de destruir a la nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. Puedes matarte físicamente, pero no puedes destruir esto. Y como Julio leyó, el poder de Dios confirma y guarda esto. Entonces es una cuestión de confiar en la fe en el poder de Dios. Buenísimo, gracias. Tenemos una pregunta aquí que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice que si una persona puede, después de haber recibido a Cristo, recibir al Espíritu y que Dios se lo quite de vuelta. Y tienen una segunda pregunta, este complejo aquí. Dice, ¿qué se siente cuando Dios da el Espíritu Santo? Sí. En el Antiguo Testamento, yo creo que de ahí viene la confusión. La confusión. En el Antiguo Testamento es un pasaje que puede leer más tarde, pero es la historia de Saúl. Tienes que recordar que en el Antiguo Testamento nadie podía ministrar sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no podía morar dentro de la persona. Entonces siempre dice, venía sobre. Por eso ungían con aceite sobre, porque estaban demostrando en una ilustración que la forma que reciben el Espíritu Santo. Entonces cuando profetizaban, Espíritu Santo. Había 3 oficios en el Antiguo Testamento. Cada uno lo hacía por medio del Espíritu Santo. El profeta era ungido, el rey y el sacerdote. El rey Saúl fue ungido con el Espíritu Santo. Pero dice que Dios lo quitó. Yo creo que está hablando de esa parte, porque esto no pasa en el Nuevo Testamento. Y le dio un mal espíritu. Esto vimos hace unos meses o hace un año quizás en nuestro estudio de 1 Samuel. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento todo cambia. El Espíritu Santo no podía vivir dentro de la persona del Antiguo Testamento porque la parte adentro estaba contaminado por el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, logró que pudiéramos convertirnos, cambiar adentro para que el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros. Entonces dice Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando sobre lo que pasa cuando tú crees en Cristo. Efesios 1, 13, dice, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras significa, por supuesto, garantía de la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Parte de la razón por la cual somos sellados por el Espíritu Santo es que es un sello que garantiza que yo voy a ser redimido, mi cuerpo, en el futuro. Porque si tú me ves a mí, no sabes que yo soy un creyente. Pero este sello del Espíritu Santo es la garantía que yo voy a ser redimido en el futuro. Es un sello que no puede ser roto por ninguna persona. Ahora, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Porque esa es parte de la pregunta. En el Antiguo Testamento venía e iba, venía e iba. ¿Por qué? Porque no podía morar dentro de la persona permanentemente. En el Nuevo Testamento, por la muerte de Cristo y su resurrección, puede venir y vivir permanentemente. Por eso somos sellados. Pero ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Dice Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, algunas personas enseñan que primeramente recibe a Cristo y después el Espíritu Santo. Eso es imposible, porque el Espíritu es el mismo Cristo. Eso sería dos dioses. Segunda cosa, si no tienes el Espíritu Santo, estás perdido. Recibir el Espíritu Santo es convertirte, según lo que dice aquí en este pasaje. El problema es confundir lo que pasaba en el Antiguo Testamento con lo que está pasando ahora. Cuando el Espíritu Santo no podía morar permanentemente en el creyente, venía e iba, venía e iba. Ahora, según estos dos pasajes que leímos, mora, toma residencia, es sellado y nadie puede romper el sello. Yo dos cosas. Una, para complementar una parte de la pregunta, es no necesitas sentir nada. O sea, algunos piensan, porque esa es una parte de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y no hay una sensación. Tenemos que tener cuidado de tener vidas que son definidas por los sentimientos. La vida debe ser definida por la verdad. Ahora, si tú recibes el Espíritu Santo, va a haber un fruto de esto. Y ahí vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y tu vida va a ser, dice Romanos capítulo 16, va a ser de paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, pero no es una sensación de que siento mariposas en el estómago, ¿verdad? Y la piel chinita y veo algo más. No, es un cambio en el proceso de vida. Entonces, no tienes que sentir nada en ese momento, pero va a haber evidencia en el futuro, en tu espíritu, en lo que sientes en tu espíritu permanentemente, de que el Espíritu Santo está dentro. Y voy a añadir algo más. Hay dos comandos sobre el Espíritu Santo, ahora que somos creyentes. Uno es que tenemos que ser llenos de Él. Esa es una relación, cultivar una relación. Y si tú no cultivas una relación con el Espíritu Santo, probablemente no vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No va a haber paz y gozo. El otro comando es no apagar al Espíritu Santo. Y muchos creyentes, aunque el Espíritu Santo nunca se va, porque la residencia es permanente, como acaba de explicar Steve, tienen green card, ¿verdad? La residencia es permanente. El Espíritu no se va, pero apagas al Espíritu. Y en 1 Tesalonicenses 5, yo creo que esa serie de instrucciones que están ahí están conectadas con apagar el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y uno dice, ¿y eso cómo se hace, Julio? Yo creo que son los versículos que vienen inmediatamente en el contexto, que algunos de nosotros lo tomamos como que fuera proverbios, ¿verdad? Que no está conectado. Pero dice, no apaguéis al Espíritu. Versículo 20, no menosprecéis las profecías. Las profecías es la Biblia. O sea, si tú menosprecias la Biblia, apagas al Espíritu. Examinadlo todo, retened lo bueno. Si no haces esto, apagas al Espíritu. O sea, si tú no retienes lo bueno de toda la vida, apagas el Espíritu. Y si no te abstienes de toda especie de mal, apagas al Espíritu. Entonces, uno puede apagar al Espíritu. O sea, él nunca se va, pero la Biblia no me importa, no tomo ejemplo de lo bueno que pasa en mi alrededor
y no me abstengo de todo lo malo que hay alrededor, entonces el Espíritu Santo se apaga, se apaga. Nunca se va, pero se apaga. Y dice que Dios es un fuego consumidor. Sí. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Es Dios morando en nosotros, que debe consumir nuestra vida. Entonces cuando apagamos es una cosa terrible. Quizás Cuando para seguir la apagamos- línea de esta misma pregunta, porque aquí hay una más que dice, entonces, ¿cuál es la evidencia de que somos salvos? Lo que él dijo de el fruto del Espíritu Santo. Ok, tenemos... Fruto y evidencia son sinónimos. Ok, Sí. Entonces, ¿cuál es el fruto que soy? Es llevar fruto. Está el fruto del Espíritu Santo, pero también el fruto de reproducirnos en otras personas también. Donde Jesús dijo en Juan 15, 16, yo escogí a ustedes para que fueran a llevar fruto, hablando de alcanzar otras personas y también que sus vidas cambien. Gálatas 5:22, el pasaje que acabo de citar del fruto, lo que está diciendo Steve, y cuando estudiamos Gálatas hace unos años, lo aprendimos. Algunas personas piensan que el fruto del Espíritu es algo que tú causas intencionalmente. O sea, yo voy a generar el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es lo que naturalmente sale de alguien que tiene el Espíritu. Es como, y yo ponía el ejemplo en esa época, es como un mango. O sea, ¿cuándo has visto un mango, un árbol de mangos, ¿verdad? Un palo de mangos, que para dar un mango le hace ¡puc! Sale el mango. No sucede eso, porque el fruto del mango, el fruto del árbol de mangos, es un mango. Es natural. El fruto del Espíritu es natural en las personas que tienen una relación con el Espíritu. O sea, no es que yo quiero ver qué hago, ¿verdad? Voy a tomar un curso de espiritualidad para ver si produzco un poco de gozo y una nada de templanza. Es algo por la relación con el Espíritu. Entonces, esa es la evidencia de que tienes al Espíritu Santo, Romanos Ok. capítulo 8. ok, buenísimo. Tengo una pregunta que surgió ahorita, pero tenía que ver con la parte del suicidio. Ok. Dice, ¿qué nos dice entonces sobre la eutanasia? Dice, aplicarla es pecado si un ser querido está sufriendo y es mejor que pare de sufrir. Creo que pare de sufrir. Sin, Pare de sin- sufrir, sí. sin nada que ver con la Sí, otra. ok. Eutanasia, todos sabemos aquí, ¿verdad? Literalmente quiere decir buena muerte. Es una palabra que quiere decir buena muerte. Y es facultar a una persona para que se muera. Algunas veces es autoinfligida. O sea, hay personas que dicen yo quiero morirme. Y es una forma de suicidio asistido, eutanasia. Es homicidio. Es homicidio. Ahora, creo que hay algunos aspectos que pudieran no ser homicidio, y ahí es una cuestión de conciencia. Por ejemplo, yo lo he dicho en alguna ocasión, y lo digo aquí en público, si a mí me diera algo muy grave que yo no me voy a volver a levantar, yo prefiero que mi familia me deje morir. Yo prefiero, porque para quedar... Como desconectar a la Desconectar, gente cuando ok. está entubada, Sí, en otras palabras. porque no es yo eutanasia. voy a estar con el Señor. O sea, créame que yo les amo, hermanos, y te amo, Steve, pero prefiero estar con el Señor. O sea, esa es la verdad. Por ¿verdad? eso estamos en el Sí. love seat. Sí. No está haciendo Sí, efecto el love seat, Sí, dice. o sea, sí, aquí va a quedar vacío esto, pero es diferente que eutanasia. Eutanasia es la búsqueda de la muerte. Y yo creo que eutanasia es homicidio. Yo quiero aprovechar algo sobre este punto, porque muchos de nosotros hemos sufrido tener un ser amado con cáncer, una enfermedad gravísima. Sí. Y nos preguntamos, ¿por qué está permitiendo Dios que esta persona siga viviendo si no está consciente y no está haciendo nada? Yo creo que Dios lo permite para hacer algo en tu vida, en la vida de otras personas. Tengamos cuidado con atajos en la vida. A veces pensamos, yo acabo de cuidar a mi papá 2 años y no podía hacer muchas cosas y él no podía platicar con nadie y ya era un creyente y ¿para qué está aquí? Porque Dios quería lograr algo en tu vida o en la vida de otras personas. Y cuando nosotros tomamos atajos para arreglar las cosas, estamos realmente ponemos un obstáculo para que Dios haga algo en nuestras vidas. Entonces, eutanasia es decir, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo.
Eso es lo que Sí. estamos diciendo. Tomar el control en mis manos. Sí. Ok, tengo otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es el pecado de muerte que menciona la Biblia? Pecado de Primero muerte. Juan, vamos a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5 está el pecado de muerte. Es el único lugar donde la frase existe, pero vamos a ver un ejemplo. 1 de Juan 5, versículo 17. No, versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces dice, ¿qué es el pecado de muerte entonces? Es un pecado que tú cometes que resulte en tu muerte. Yo sé que no suena muy profundo. Entonces necesitamos un ejemplo para que entendamos. Vamos a 1 Corintios 5 para ver un ejemplo de un pecado de muerte. El pecado de muerte es si tú hay algunos tipos de pecados que puedes cometer que resulten en tu muerte después. Que resultan en que Dios te mate. Sí. Esa es Lo la- cual vamos a ver con Ajá. 1 Corintios 5, realmente lo que acaba de decir Julio. 1 Corintios 5, versículo 4. Bueno, yo tengo que comenzar con versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hombre en la iglesia tiene relaciones con su madrastra. Dice, qué terrible esto. Entonces dice, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Porque está señalando Pablo que en la iglesia, cuando una persona comete un pecado, hay un proceso en Mateo de cómo debemos tratar el pecado. Entonces dice, ustedes saben que tienen a alguien en la iglesia que vive con su madrastra, tienen relaciones y no han hecho nada. Y dice, qué tremendo, están envanecidos, dice. Y dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo por presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es pecado de muerte. El tal se entregaron a Satanás, porque es un creyente, es un cristiano, es alguien que va a ir al cielo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando tú pecas, entonces la primera cosa que pasa es que debes sentir convicción y debes confesar el pecado en este momento. Si no lo haces y te endureces en este pecado, Dios va a disciplinarte. Eso está en Hebreos capítulo 12, 5 en adelante, que puede leer después. Hebreos 12, 5 en adelante. También está donde habla de los que toman la Santa Cena indignamente. Por eso muchos están enfermos y dormidos, o sea, muertos entre ustedes, dice. 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11. 11. 11. Ujú. Entonces, si yo no respondo a que Dios me está disciplinando, entonces hay un momento que yo no puedo definir que es pecado de muerte. Y yo he visto ejemplos de esto, dos ejemplos tangibles donde una persona, yo no voy a decir la historia porque era una historia pública, pero donde un hombre nos dijo una vez, yo sé que soy creyente, y estaba siendo infiel a su esposa, y dijo, yo creo que he cometido el pecado de muerte. Y dijimos, pero tienes que arrepentirte, tienes que arreglar esto. Dijo, no, yo no puedo. En una forma muy pública e increíble, él murió esa semana. La semana siguiente. La sí. semana siguiente, fue una cosa increíble. Y también con otra persona. Por eso dice que normalmente debemos orar por la persona cuando peca, que sea restaurado al Señor. Pero está diciendo, si es pecado de muerte, como esto 1 Corintios 5, no puedes hacer nada. Y Dios te lleva al cielo. ¿Para qué estamos aquí como creyentes? Para hacer luz, para dar testimonio. Pero si estoy viviendo como una persona sin Cristo, no tengo ningún propósito en la tierra. Y me va a llamar la atención, pero si yo no hago nada, al cielo. Porque no tengo ningún propósito aquí. Yo añadiría algo que es una opinión, ¿verdad? Estoy de acuerdísimo. Aquí son las palabras. Pero te voy a decir, te voy a dar una opinión de lo que la Biblia dice. 1 Corintios capítulo 5,
porque está en la línea de pensamiento que Steve acaba de dar. Pecado de muerte es entonces una condición de pecado no arrepentido que Dios tiene que tratar matando a la persona. Eso es quizás la forma más simple de definirlo. Y si alguien me preguntara cuál es ese pecado, yo creo que la respuesta es no sabemos. Pero creo que debe incluir esto que está en 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 en adelante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Esa es una lista de pecados bien amplia. Va desde fornicación hasta materialismo. Y es cuando alguien no quiere arrepentirse de esto, Dios tiene que tratar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Creo que algo que la Biblia dice constantemente entonces es que debemos examinarnos a no estar en esa condición. Y hay un ejemplo que creo que todos conocen en Hechos capítulo 5. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Eran creyentes, sí, pero mintieron al Espíritu Santo. Y fueron avaros. Sí. Ajá. Entonces, ese es pecado de muerte. Ok, tengo una aquí que dice, hablando de muerte, ¿qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? Sobre la pena de muerte. Pena de muerte. Génesis capítulo 9. Voy a tratar de ser simple porque para muchos es un problema político. Pero, ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 9, versículo... Versículo 5. Contexto, ellos están saliendo del arca en el diluvio. Ellos son Noé y su familia. Y entonces Dios da un principio, versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. De ese principio surge todo el sistema legal del libro de Éxodo, desde Éxodo hasta Deuteronomio, se repite en Deuteronomio, de las constantes ocasiones en las cuales Dios decía hay que matarlo. Tú vas al Antiguo Testamento y ves pena de muerte por todos lados, pena de muerte, y alguien podría decir, ¿era algo de los judíos? No, era algo de Dios aquí en Génesis capítulo 9. Entonces, pena de muerte es algo que Dios estableció y creo que es válida. ¿Es justa la pena de muerte en nuestro caso? No sé. Y puede ser manipulada por algunos gobiernos, sí, podría ser. Entonces, si a mí me preguntaran si es bíblico, la respuesta es sí, es bíblico. ¿Estoy de acuerdo en cada caso con pena de muerte? No necesariamente, porque ahí pudiera haber un hombre mal usando un principio de Dios, pero que es de Dios, es de Dios. Y algo que enfatice que Dios no ha quitado la pena de muerte en Romanos 13. Muchos de nosotros hemos memorizado versículos 1 y 2, que dice, sométese todo personal a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, muchos dicen, yo entiendo que tengo que pagar impuestos, yo tengo que someterme a un policía, aunque si es corrupto, yo tengo que hacer un montón de cosas sometiéndome a las autoridades. Pero si tú sigues leyendo aquí, habla de la pena de muerte, porque dice después, porque los magistrados no están para infundir temor a lo que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para el tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué lleva? La espada. Y dice después, pues el servidor de Dios,
¿Y qué dice? Vengador, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En otras palabras, el principio de gobierno de Génesis 9 es que un gobierno tiene derecho de vengar, porque ¿de quién es la venganza? De Dios. Pero en este caso ha delegado esto en los gobiernos. Hay muchos gobiernos corruptos que han matado gente que no debe ser matado. Por supuesto Sí. que sí, estoy de acuerdo con él. Pero el problema es que yo como un creyente tengo que someterme a las autoridades. Entonces, si hay pena de muerte, yo sé que no hay pena de muerte aquí, pero si vivo en un país con pena de muerte, yo tengo que entender que Dios delegó la venganza por un asesinato en los gobiernos. No solo por Génesis 9, por Romanos 13, porque escucho mucho, entonces dice que no es una cuestión del Nuevo Testamento, está en Romanos 13. Sí, una cosa más sobre esto que me hace recordar lo que sí está diciendo. En el Antiguo Testamento, ¿tú has oído ojo por ojo, diente por diente? Vida por vida. Ok, no era que yo podía, si alguien me sacaba un ojo, yo no podía ir a sacar el ojo de la persona que me lo sacó. Yo tenía que ir a hablar con las autoridades para que las autoridades vinieran a hacer la investigación y las autoridades sacaran el ojo de la persona que me sacó el ojo. O las autoridades cortaran el pie de la persona que me cortó el pie. O las autoridades mataran a la persona que mató. Es siempre el principio de delegar la venganza, la justicia que Dios ha dejado en las instituciones humanas. Y las instituciones humanas siempre son falibles. Ninguna es perfecta, ni Nayik, nadie. O sea, nadie. Ok, buenísimo. Tengo una pregunta aquí que creo que puede abrir un tema bastante grande de las áreas grises. Dice, la marihuana es considerada una droga recreativa y con efectos curativos. Entonces, ¿es considerado pecado consumirla? Yo quiero saber quién hizo la pregunta. Romanos capítulo 14, quizás de una forma es Romanos 14. Bueno, quizás antes de Romanos 14, ven a Efesios capítulo 5, mejor. Sí, yo iba a decir Efesios 5. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Recordando que cuando alguien pregunta sobre drogas, no existían en aquel entonces. Sí. Entonces tú tienes que ir a los principios que Sí. tienen que ver igual con el alcohol. Sí. ¿Verdad? Efesios capítulo 5, versículo 18 dice así: no os embriaguéis con vino. ¿Estamos de acuerdo que embriagarse con vino es pecado? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces embriagarse con cerveza no es pecado. O con whisky. O con coñac. Es pecado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo condenable aquí? Es la pérdida del control de uno. Eso es lo condenable. Yo creo que es lo mismísimo con drogas. ¿Qué es lo condenable de drogas? No es si es metanfetamina, si es cocaína, LSD o marihuana. Lo condenable es que tú estás cediendo el control que Dios te ha pedido que no cedas a nada. Pero es recreativo, es gozo. Pero el gozo del creyente no puede venir de una sustancia humana. O sea, no puede venir de alcohol y no puede venir de drogas. No puede venir de sexo ilícito. No puede venir del poder. Tiene que venir de Dios. El gozo del creyente tiene que venir de Dios. Entonces, cuando buscamos algo recreativo para sustituir a Dios, estamos haciendo algo que Dios pide que no hagamos. La marihuana, fumar marihuana, yo creo que debemos verlo igual que embriagarnos con alcohol. Es pecado, es pecado. Embriagarnos con alcohol. Hermano, pero dar un traguito entonces es pecado. No, la Biblia no dice. Y un solo jalón. Entonces, yo creo que el problema entonces no es el consumir o no consumir. El problema es el propósito.
Es el Y propósito. también otra cosa obvia, si es prohibido por el gobierno, nunca. O sea, Claro. Eso quería aportar. A eso agregarle que nuestro gobierno, bajo el cual nos sometemos, lo ha prohibido. Sí, y sí. también la Biblia dice en cuántos lugares, no tenemos tiempo para todos los pasajes, sed sobrios, que sean sobrios, sed sobrios. Fumar marihuana es no ser sobrio. En este momento estás desobedeciendo lo que dice la Biblia. Entonces, está diciendo, no quiero ser sobrio. Entonces, ahí pecaste. Sí. Pero al mismo tiempo, consumir drogas que son prohibidas por el gobierno es hacer otro pecado. Es quebrantar las leyes del país. Pero si el país pasa una ley donde no puede fumar marihuana, Como Estados Unidos hoy, digamos. sí, algunos estados. Algunos estados. Sé sobrio. Entonces estás violando ese principio. Y yo añadiría algo más, porque yo sé que la palabra drogas no está en la Biblia, pero en la Biblia hay un término en griego que es muy, muy sugerente, que es el término hechicerías. Hechicerías en griego es la palabra farmakeia, de donde viene nuestra palabra farmacia o fármacos. Y en la Biblia, quienes practicaban hechicerías estaban siempre asociados con drogas, con drogadicción y drogas. Porque los demonios están asociados con usar drogas para llegar a otros estados de conciencia y todas estas cosas de hoy en día. Si la gente que va para tomar estos hongos psicodélicos, ¿es la Psicodélicos. palabra? Que están haciendo muchos CEOs y todo esto, están abriéndose demonios. Sí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Qué buenísimo. Tengo una pregunta aquí muy interesante. Dice, si en todo el sistema solar, o sea, en el universo entero, solamente existe vida en la Tierra, entonces, ¿cuál es el propósito de los demás planetas? Y si hay algo en la Biblia que lo justifique. Yo creo que tenemos que razonar de esta forma. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran pecado? ¿Cabría toda la gente aquí en la tierra? No. Porque vivirían. Para siempre. Si Adán y teniendo Eva no hubieran hijos. pecado y no hubiera habido diluvio, porque no hubiera pecado, y siguiera viviendo la gente 1000 y pico de años y teniendo hijos durante todo el tiempo, ¿cuánta gente habría en la tierra hoy? Entonces necesitaba espacio. El problema con los otros planetas es que han sido destruidos. Esa es una creencia. Aquí viene una creencia. Yo creo que hubo una guerra entre Satanás y Dios, por lo que dice en Apocalipsis, donde vemos destrucción de la luna, hay evidencia de destrucción de la luna en todos los planetas. Dice la Biblia que que dice que los cielos tenían que ser limpiados porque están contaminados, dice en Job. Y dice que los cielos no están limpios en tu presencia. Entonces algo pasó en los cielos y en el universo para destruir todo lo que está pasando. Es interesante que en los últimos años han comprobado que es imposible que haya vida fuera de la Tierra. Y alguien me acaba de mandar un artículo, el hijo de los Bolaños, que están aquí, chicos, y sí, bienvenidos de California, pero donde alguien escribió un artículo en Inglaterra que han descubierto que es imposible que haya vida en otros planetas. Las probabilidades de tener vida en la Tierra son increíbles. De pequeñas. Sí. Increíbles de pequeñas. Es imposible casi que haya vida porque tienes que tener la composición exacta de oxígeno, nitrógeno en el aire, la velocidad de la rotación de la Tierra, la distancia de la Luna. O sea, es demasiadas cosas que hablar en este momento. Entonces ellos han descubierto que es imposible que haya vida en todas las otras galaxias. Entonces uno dice, ¿por qué existen entonces? Esta fue la pregunta. Porque yo creo que en el plano original, antes que el pecado llegara, Él iba a poblar todo el universo. Entonces, si van a haber cielos nuevos y tierra nueva, la eternidad se pone muy interesante, ¿verdad? Va a ser mejor que esos programas como Star Trek, ¿verdad? Y algo interesante que creo que es perspectiva otra vez, porque la pregunta a mí me pareció que está planteada desde la perspectiva que muchos pensamos. Primero dijo el sistema solar y luego dijo el universo. El universo es muchísimo más grande que el sistema solar, o sea, porque a veces pensamos desde la perspectiva pequeña. La eternidad es más grande que lo que nos podemos imaginar, más larga. O sea, ¿cuánto tiempo
vamos a estar nosotros vivos, nosotros que somos creyentes. 70, 80 años aquí en la tierra, pero después seguimos vivos en el cielo. ¿Cuánto tiempo? Cuando recibamos cuerpos nuevos, ¿cuánto tiempo? Millones y millones y millones y millones y millones de años no haber comenzado la eternidad. O sea, es increíble pensar en el tiempo. Entonces lo que viene para adelante da para poblar todo el universo. Pero no va a pasar en el 2032 y no va a estar el Dr. Spock ahí en la... Ok, yo creo que por el tiempo tenemos un montón de preguntas sin contestar y creo que vamos a hacer algo para responderlas. Sí, pronto, estábamos conversando con Iván anoche que es posible que hagamos estas próximas semanas un programa del reto de hoy con todas las preguntas que quedaron de anoche y quizás de hoy para tratar de contestarlas todas. ¿Verdad? Ok. Quizás para cerrar tengo una muy buena y quizás con esto podemos concluir. Dice, ¿nuestros pecados los pagamos aquí en la tierra o si existe algo como el purgatorio? Sí, yo creo que Jesús pagó por nuestros pecados. La paga de pecado es muerte, Romanos 6:23. Más la dádiva, que es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Jesucristo cuando murió en la cruz, nos redimió. Entonces quizás es entender la palabra redimir. Un pasaje, quizás es uno de mis 10 favoritos de 1 de Pedro capítulo 1. Y dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos. Redimir es comprar. Rescatar, comprar, es pagar un precio. La Biblia enseña que todos somos esclavos del pecado del diablo si no conocemos al Señor. Entonces, el problema es que nuestro pecado es algo que no podemos pagar, ni en purgatorio, que no existe de todas maneras, no está en la Biblia purgatorio. No tengo mucho que decir sobre purgatorio porque no está en la Biblia. Entonces, si me meto a hablar de ideas de otras personas, no soy un buen experto de otras ideas de otras religiones. No está en la Biblia, no existe en la Biblia. Entonces, ¿cómo funciona la salvación? Dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestar en los posteros tiempos por amor de Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestros pecados fueron pagados por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él nos redimió, nos compró, y fue el equivalente. Hay 3 palabras por redención en griego, en el Nuevo Testamento. Una de las palabras significa que es el pago para comprar un esclavo. Y literalmente el cuadro que pinta todo el Nuevo Testamento, todo el testimonio del Nuevo Testamento, es que tú y yo estamos en una subasta de esclavos y Satanás es nuestro amo. Y Jesucristo nos ama tanto que dice, yo voy a pagar el precio. Y el único precio que puede comprarnos es sangre perfecta. Es la vida de otra persona, en otras palabras. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo dijo, yo voy a pagar. Yo voy a tomar tu lugar. Y cada gota que derramó cuando murió en la cruz fue derramado para comprarte, porque es el único precio que te puede comprar. Cuando nosotros decimos que, pero yo creo en la muerte de Cristo, pero tengo que hacer buenas obras, ¿verdad? Estamos menospreciando lo que hizo Jesús. Yo creo en Cristo, yo creo en lo que hizo en la cruz, pero creo que cuando yo muera voy a tener que purgar mis pecados, pasar un tiempo donde pago por mis pecados. Entonces, ¿tú crees que la muerte de Cristo no es suficiente? Sin pensarlo, estás minimizando lo que hizo Jesucristo en la cruz, que dio su vida por nuestros pecados. Estás diciendo, Cristo no basta, su muerte no basta. Entonces, cuando nosotros agregamos otras cosas para nuestra salvación, yo francamente creo que el motivo es orgullo. Yo quiero tener algo que ver con mi salvación. Porque somos salvos por la gracia. Es creer en lo que hizo Jesucristo en la cruz para salvarnos. De hecho, me gustaría que termináramos ahí orando en este momento. ¿Por qué no terminamos aquí orando? Porque quizás tú has venido esta noche
y viniste para hacer preguntas y respuestas y tú dices, yo no he hecho esto, yo he estado dependiendo de otra cosa, no solamente la muerte de Cristo en la cruz. Dice la Biblia, antes de orar, un pasaje, porque yo quiero que reflexiones en cuanto a este versículo que dice Gálatas 2:21, porque yo creo que la mejor forma de resumir lo que acabo de decir, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo pudiera hacer obras para tener justicia, dice, entonces por demás murió Cristo. ¿Y sabe lo que dice? Por gusto murió Cristo. Pero Cristo murió por ti porque te ama. Y Él pagó para que pudieras pasar la eternidad con Él. Pero para recibir este regalo tenemos que decir a Dios, queremos este regalo, abre nuestro corazón y pedirle que nos salve. Entonces me gustaría que oráramos en este momento. Voy a pedir a todos que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Y si esta noche, después de pensar en tu relación con el Señor, tú dices, yo nunca he tomado esa decisión de recibir a Cristo, de creer que Él murió por mí, esto es suficiente, su sangre me compró y ahora mismo estoy reconociendo esto, yo quiero recibir a Cristo. Si ese deseo de tu corazón hacerlo en este momento, tú lo haces por medio de orar y quizás tú dices, pero yo no sé qué decir exactamente. Déjeme ayudarte con las palabras que yo dije cuando yo recibí a Cristo. Así que si quisieras hacerlo, repite esta oración conmigo en tu corazón. Di esto a Dios. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados, yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Oraste? ¿Pediste a Cristo que entrara en tu corazón? Si tú lo hiciste, yo te voy a pedir que lo indiques levantando tu mano, porque yo quiero orar por ti en los últimos segundos. Levanta tu mano si acabas de orar para recibir a Jesús. Yo quiero orar por ti en los últimos segundos. Levanta tu mano y la puede bajar. Habrá alguien que dice, yo acabo de orar, Steve, ore por mí. Levanta tu mano. Padre, gracias por Jesús y todo lo que hizo en nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque no solamente nos salvaste, sino también viniste a vivir en nosotros. Y te damos gracias por tu Espíritu que vive en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y gracias porque nos has dejado la verdad, que es tu palabra. Y yo te pido, Señor, que siempre podamos buscar todas las respuestas para esta vida en tu palabra. Y que podamos obedecer tu palabra para que las cosas nos vayan bien en esta vida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén.